que estamos todos conmocionados, tristes, molestos, frustrados. ¿Qué hacer con el tema de la seguridad? Es la muerte de estos dos muchachos, la forma en que murieron, los datos que comienzan a surgir a raíz de las investigaciones, porque yo decía que ahí en la zona dice, pero si aquí todo el mundo sabe que pasa eso, y vienen nuevos datos de lo que ha sido, de lo que es la criminalidad en esa zona de San José. O sea, no es jugando que están pasando las cosas, pero también tenemos que ver con un montón, tenemos que analizar el tema de la seguridad y lo que nos está pasando en muchas perspectivas, para poder aportar a quienes toman decisiones también que podamos aportar buenas ideas y que esto se pueda mover de alguna manera que tenga sentido. El hecho de que se moleste las autoridades judiciales cuando uno habla de que la justicia pronta y cumplida en este país está en entredicho y estamos preocupados, bueno, dicen que un ejemplo vale más de 3 millones de palabras. El presunto asesino del muchacho de Manfred, el que estaba parado esperando el bus para irse a su casa, ahí en las inmediaciones de esta zona donde apareció este otro muchacho asesinado también en la misma semana, lo pone a uno a pensar que las autoridades judiciales, más de 90 detenciones de este presunto asesino, tiene que hacer que las autoridades judiciales digan qué está pasando, y así no dicen eso, no se sabe, porque todos decimos, bueno, que haya policía, que los detenga, bueno, pero después los suelta, y resulta que es de película, ¿verdad? Entonces resulta que lo sueltan y entra y sale, y mata, y asesina. Y estamos frente a esa realidad, y eso nos conmueve mucho, don Álvaro, pero usted sabe mucho del tema y puede ayudarnos en esta reflexión. Le hemos pedido a la gente que a través de el 84747474 nos dé su punto de vista, nos dé su opinión, pero usted, repito, sabe mucho del tema y puede llevarnos de la mano. Yo le iré preguntando, le iré planteando las inquietudes de la gente, pero ¿de dónde arrancamos con este análisis? Ahora que está al rojo vivo el tema, que estamos, que decimos que no se puede hacer nada allá en Costa Rica, sí se puede hacer, qué se puede hacer, cómo se puede hacer, quién lo tiene que hacer, y volvemos a una conversación que se repite en nuestro país, pero que todos estos hechos lo hacen a uno pensar que las cosas no solo no han mejorado, por más que las autoridades salen a defenderse, sino que estamos en una situación difícil. Usted me dice, don Álvaro, muchas gracias y buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días a todos y todas las que nos escuchan y nos ven a través de su canal y su programa, doña Amelia. Muchísimas gracias por invitarme. Vea, es un tema que hace rato se encendieron las alarmas, particularmente en de los homicidios. Costa Rica lleva ya bastante tiempo, bastantes años, muchos años, de que estemos encima de esa famosa cifra que todos debemos respetar, esa cifra que se estableció por los técnicos en materia criminal, por los técnicos en materia de seguridad, pero particularmente es un tema de salud pública, por decirlo de alguna manera. Es el equivalente a una epidemia, ahora que tenemos lamentablemente experiencia en epidemia, y es la famosa cifra 10 sobre 100,000. ¿Qué quiere decir esa cifra? Creo que todos ya la conocemos y la hemos manejado, que es que cuando se pasa el umbral en el que en una población se generan 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, estamos en una condición de pandemia, en una condición de epidemia criminal. Llevamos varios años ya en esa problemática. La última vez que estuvimos bajo ese número, que fue algo como 8.7, fue en la administración de doña Laura Chinchilla, y de ahí en adelante hemos permanecido arriba, y este año, pues, y el año pasado aumentaron, y por supuesto estamos viendo un aumento de violencia extraordinario y particularmente en homicidios. A la par de esto tenemos el que horroriza también a la población, que es el femicidio como tal, mujeres que sufren el ataque de sus propias parejas en su familia, y por supuesto de la criminalidad. Costa Rica tiene una epidemia. Hemos estado encima de lo que los expertos y las organizaciones internacionales han establecido como un parámetro. Entonces,
teníamos que hacer algo para poder volver a una situación de normalidad, que sería bajar en primer lugar ese número, en segundo lugar tomar una política criminal diferente a la que hemos tomado en los últimos 35 años. El país ha venido equivocadamente favoreciendo una y otra vez en cada ley, en cada jurisprudencia, en cada actitud política. Los últimos 8 años fueron extraordinariamente malos en esto, en la cual al criminal violento, al criminal que consuetudinario, usted lo acaba de relatar espectacularmente, uno de los asesinos, el joven que murió hace unos 15 días en una zona parecida, igual geográfica del país, que es el centro de San José, por llamarlo de alguna manera, había sido pasado 92 veces. Si bien 92 veces de pasado nos indica dos cosas. Uno, que la policía está funcionando. La policía lo presentó 92 veces. ¿Cuánto más le podemos exigir a los cuerpos de policía que hagan? Es casi imposible exigirles algo más que 92 veces. Se me ha dicho, no lo tengo por comprobado, que hay uno de más de 800 veces pasado. Hay una persona de más de 800, no lo tengo esto por comprobado. Sí tuve por comprobado en su momento oportuno, que me preocupé por estas cifras, estas en particular, de 343 veces. Es una locura. Entonces no es un problema policial. Claramente no es un problema policial. Si usted presenta a un criminal como este, que cada 2 días, de acuerdo a la estadística que podemos ver, comete un crimen violento y grave, el último que había cometido era asalto agravado, es decir, asalto con arma, y acto seguido lo liberan. Por supuesto, no es un problema policial, no es un problema. Podemos invertir, podríamos tener la policía de Suiza aquí, la de Zúrich, en el centro de San José, y no va a funcionar. No va a funcionar la mejor policía del mundo en Costa Rica, y la razón es porque las leyes, en primer lugar, que la mayoría de ellas vienen del mismo grupo ideológico de la Corte o de las universidades, siempre están promoviendo la protección del delincuente una y otra vez, y un abandono total y absoluto de la víctima, y todavía más total y absoluto de la sociedad costarricense. No les importa lo que le pase a la sociedad, y vea usted en este caso, ese criminal una y otra vez trató violentamente a todo el que estuvo cerca, a todo su conciudadano, y una y otra vez lo liberaron para que continuara en esa actividad. Hasta que responsabilicemos a este grupo de irresponsables que están liberando criminales, se los están tirando encima a la población, debería haber una responsabilidad directa, como la hay entre los funcionarios públicos cuando cometen errores. No puede pasar por alto esto. Tenemos que tomar una política completamente diferente en la que se responsabilice a las personas que con sueldos magníficos, con pensiones magníficas, y encima toman este tipo de resoluciones inaceptables completamente. Yo, que soy un abogado de muchos años, tengo 43 años de ser abogado, más lo que fui estudiante de Derecho, soy hijo de abogado, yo no acepto ese sistema. Yo no lo tomo como bueno. Es un desastre para la democracia costarricense que estemos ya cayendo en un estado fallido en manos de los criminales, en donde está imperando el terror criminal. Todo el esfuerzo que hemos hecho para no tener ejército, todo el esfuerzo que hemos hecho para institucionalizar el país entero en democracia, elecciones libres, limpias, se va por el caño cuando los criminales son los que toman todas las decisiones. El centro de San José es un lugar para los criminales, no para los ciudadanos que pagan impuestos. Áreas enteras del país están siendo tomadas por el crimen organizado y por los pequeños grupos criminales. La sección de Cariari, Guapiles, una sección violentísima, la sección sur-sur del país, la sección de La Cruz, que no lo era antes, en este momento está así. Fíjese usted si ha habido mala política criminal, particularmente en el Poder Judicial, que en este programa suyo usted me permitió, y usted lo tomó como un tema y lo consultó con las autoridades respectivas. Lo recuerdo como hoy, hace ya bastante tiempo, que hablamos que hace 6 años se había autorizado la ley de crimen organizado. Tengamos una idea de algo serio, algo formal, y al día de hoy no tenemos un solo tribunal de crimen organizado. Eso es inaudito, eso es inaceptable completamente, cuando el país en este momento es uno de los grandísimos receptores de cocaína en el mundo y uno de los grandes exportadores también, lamentablemente, de ese producto, particularmente Europa Occidental. Y todavía no tenemos, doña Amelia, y usted lo reclamó, me consta a mí porque la seguí, a las autoridades responsables, porque no teníamos tribunales
de crimen organizado, por lo menos uno, para empezar el entrenamiento formal de los fiscales especializados, los defensores especializados y por supuesto los jueces especializados, que son al final los más importantes en este tema. No tenemos todavía al día de hoy más de 11,000, 12,000 empleados judiciales, no pues se pudieron conseguir unos cuantos para formar los tribunales de crimen organizado. Eso yo no lo acepto, simplemente. Como ciudadano simple que soy, no ocupo ningún puesto, yo no acepto eso. No lo acepto ni como excusa ni como nada. Deberían tener los tribunales de crimen organizado. Y en segundo lugar, cambiar el péndulo. Estamos sufriendo un ataque despiadado, absoluto, contra la población, pero esto viene sucediendo hace unos 15 años contra la población pobre. El país no reaccionó cuando la población en las comunidades más pobres, más marginales, estaba sufriendo una violencia extraordinaria, esta misma violencia. Luego pasó a la clase media, que lo vimos, y ahora está subiendo a las clases dirigentes del país, tanto en lo económico como en lo político. Seguirán los secuestros, seguirán los ataques a los periodistas, usted no tenga la menor duda, que sean valientes. Usted ha expresado aquí, y usted correría peligro también cuando el crimen organizado se enseñoree del país. En el caso concreto de las políticas criminales, yo no he visto una sola ley que realmente atente para quebrar las estructuras criminales que se están apoderando del país. Todo lo contrario. Vea lo que ha sucedido en el informe, lo tengo aquí en mis manos y con gusto se lo hago pasar. En el informe que hace el mismo Poder Judicial a través de la vicepresidenta de la Corte, pero que también preside estos temas de penal, se toca aquí. Tengo el informe en mis manos, la Subcomisión Penal Juvenil. Cáigase de espalda, vea los efectos que tenemos en este momento, un colapso en el país casi que psicológico y psicosocial, por lo que estamos viendo pequeños muchachitos de 14, 15, 16 años cometiendo los crímenes más atroces, por supuesto que son peligrosísimos. Y aquí en la Comisión Penal Juvenil dicen los mismos del Poder Judicial, es algo extraordinario, no lo puedo ni creer, que les sobra tanto tiempo a los tribunales de penal juvenil, es decir, no están actuando prácticamente, que están recibiendo apelaciones, por ejemplo, de Santa Cruz, Guanacaste. Es decir, están saliéndose del sistema que tienen especializado para controlar estas poblaciones tan violentas que estamos viviendo y simplemente están utilizando justicia restaurativa y cosas de ese estilo que por supuesto no sirven absolutamente para nada para contener el crimen. Así es que sí estamos, doña Amelia, en un problema muy serio, y el problema se llama la doctrina judicial vigente, que no sirve absolutamente para nada, no va a arreglar la situación, va a seguir protegiendo a los criminales, y por lo contrario, pareciera un aliciente, pareciera que estamos promoviendo el crimen, que se apoderen los criminales de las regiones, y eso nos va a llevar al peor de los escenarios, que es una dictadura criminal en cada una de estas regiones. Estos pequeños reyesuelos criminales van imponiendo su ley a punta de violencia, crímenes, asesinatos, extorsiones. Eso es lo que sigue, sin ninguna duda, en eso estamos y eso va a crecer exponencialmente. Ya hay regiones del país que presentan problemas muy serios de eso y en este momento estamos dándonos cuenta, no es que no lo sabíamos, de que la situación en el centro de San José es violentísima y muy grave. Quiere participar. Hay un abogado penalista, don Rafael Rodríguez, que lo tengo ahí en línea, pero también hay otra gente que me está llamando. Alguna conozco y la voy a poner en línea, otra voy a leer lo que me están diciendo, don Álvaro, para ir propiciando, bueno, primero la preocupación y luego entonces qué es lo que no se está haciendo bien, que se debe hacer, y se debe hacer a corto plazo qué, a mediano plazo qué, a largo plazo qué. Es que yo siento que cuando pasan estas cosas, hoy por ejemplo se va a reunir el ministro de Seguridad, se va a reunir con el jefe de la policía municipal. Bueno, pero ¿qué van a hacer? ¿Hablar más de lo mismo? ¿Decir que todo está casi bien o que estamos en camino de arreglarlo? Me parece que la discusión debería ser mucho más profunda y las ideas también un poquito innovadoras, más allá de lo que se ha estado haciendo. Así que me averiguan si está listo don Rafael para que pueda participar, y voy a poner a otra persona más
que para que pueda participar y interactuar con don Álvaro. Don Álvaro es muy abierto, muy inteligente. Entonces, nada más me confirman si está listo don Rafa. Don Rafa, buenos días. Rafael Rodríguez, abogado penalista, quiere opinar. Adelante, don Rafa. Sí, muchas gracias, doña Amelia. Mire, es muy lamentable lo que está sucediendo a nivel de la criminalidad en nuestra capital y en todo Costa Rica, pero es más lamentable la forma en que se trata de hacer querer ver a la ciudadanía el problema que se tiene. Tratar de criminales a las autoridades judiciales, como dice don Álvaro, porque no se actúa de acuerdo a lo que él dice, conforme corresponde, no es válido. El hecho de que una persona sea pasada 92 veces ante las autoridades judiciales, 100, 200 o 300 veces, no es el parámetro para saber si se está o no se está actuando de manera adecuada, porque una situación es la detención con el tipo de pruebas con que se pasa, y otra situación es si esta detención efectivamente también llevó a la víctima a presentar la denuncia respectiva. Y es que más del 70% de esas pasadas que se hacen, la víctima no es la persona que llega a poner la denuncia y el reclamo del hecho por el cual está siendo afectada. Y entonces aquí tenemos un problema de conciencia de que quien es afectada no denuncia, y la autoridad no puede imponer una sanción si no hay una persona que se considera víctima, si no hay una persona que establece esa denuncia para efectos de que se actúe de manera diligente. Entonces, no es venir a hablar por hablar y venir a decir de manera populista de que se está actuando mal. Véase si inclusive hay una mala política, porque yo soy partidario de que sí, es cierto, la política criminal costarricense desde hace más de 2 décadas viene encaminándose mal. Aquí no es reprimir, aquí no es criminalizar todo, aquí es tratar de hacer una prevención que permita precisamente que la criminalidad no crezca día a día y que la criminalidad no nos esté afectando a nosotros. Don Álvaro habla de que la justicia restaurativa no sirve para nada. Parece ser que don Álvaro no conoce qué es la justicia restaurativa, porque precisamente la justicia restaurativa que se está aplicando en la ley de justicia penal juvenil y que se está aplicando en los procesos penales son los que permiten que exista un proceso adecuado en donde al que comete un crimen se le hace pagar de alguna manera por ese crimen en compañía de la víctima para que la víctima se vea resarcida, pero además de eso en compañía de la comunidad, que es la que ayuda precisamente a que estas políticas restaurativas se apliquen. Esto es parte de lo que se requiere, esa es la prevención. Cuando el victimario haga conciencia, haga insight, cuando el victimario sepa lo que sufre la víctima, porque la víctima está arreglando su problema con el victimario, entonces... Varias cosas. Don Carlos Luis Mita Albán quiere participar. Le estoy diciendo que cómo prefiere participar, si por Zoom o por teléfono. Aquí hay un señor que quiere hablar del pueblo y eso es lo que quiero, que la gente se escuche, hable y que podamos primero pensar en el tema y luego buscar darles aporte. Aquí está don Carlos Luis. Miguel, te voy a dar el teléfono de él. A ver, porque aquí hay mucha... A ver, si lo tenemos. Y seguimos, hay mucha gente que quiere opinar y voy a leer otros de los comentarios. Aquí está don Carlos Luis. Miguel, te lo estoy poniendo en el chat de toda la gente, a ver si lo localizamos, nada más me avisas que ya está. Voy a leer comentarios, aquí voy a leer comentarios, por favor, vamos a ponerlo aquí, para que usted pueda saber qué es lo que están diciendo las personas que nos están escribiendo, que por supuesto tienen posiciones muy claras. Aquí dice una persona: la inoperancia judicial es la que precisamente fomenta el robo de celulares. Vea el proceso. 1. Los celulares tienen sistemas de localización, pero la denuncia de robo no se puede poner digitalmente y que la policía actúe inmediatamente. 2. Hay que perder al menos 4 horas de la vida para ir a poner la denuncia al OIJ.
3. En el OIJ esperan a que el maleante venda el celular para ir a quitárselo al que lo compra, pero esto solo funciona si el que compra le pone un chip postpago, entonces ya los ladrones saben que andan por la libre. La otra cosa es que como el muchacho, por lo que se alborotó el panal, fue en San José, se están concentrando en esa provincia, pero el problema es de todo el país. Aquí dice también otra persona, vamos a ver, dice las víctimas. Coincido plenamente con lo externado por don Álvaro, dice don Fabio. La doctrina penal actual ha sido terrible para el país, pero esto que dice don Álvaro lo viene diciendo él y otros como yo desde hace más de 15 años. Las víctimas se han cansado de poner las denuncias porque sale primero el delincuente que el denunciante. Se lo digo por experiencia propia. La mentalidad de ese otro colega es la que nos tiene mal, dice esta persona. Miguel, por favor, me avisas si está el señor Carlos Mita. Bueno, dame un momentito que ya te lo vuelvo a dar. A ver cómo nos va. Voy a ver si será este o es el mismo otra vez. No, está bien. Aquí tengo más comentarios. Doña Amelia, este tema no puede verse a la ligera y menos reaccionar con planteamientos populistas y castristas. El problema tiene que ser atendido de forma integral. Estrategias represivas solo lograrán dar una impresión de seguridad, pero su resultado será el fomento de la criminalidad organizada. Los últimos gobiernos no han atendido el problema de manera prospectiva, sino que lo han hecho de manera reactiva. La represión tiene que equilibrarse con la correcta administración de la justicia, la atención de la vulnerabilidad y los capitales ilícitos. Otro elemento que hay que analizar es la modificación de los valores sociales que han estado socavando el interés colectivo. Yo espero que en estos discursos no perdamos el tiempo y tengamos que vernos después, como se está viendo la gente en El Salvador, que está viendo a ver cómo sale, porque están las maras, dejaron eso en una situación horrible, ahora hay que ir a parar las maras, porque si no las paran, ¿qué hacen? Y eso es un ejemplo cerquita que tenemos, pero hay muchos tipos de ejemplos. Aquí dice, yo no entiendo por qué exponen a la víctima que tenga que lidiar con el maleante. A mí me parece que ya suficiente traumático es el evento para que uno tenga que cooperar con el que violenta los derechos de los demás. Y aquí vamos a ver, tengo más y más y más. Don Rafael dice, estoy aquí, don Rafael Rodríguez, pero vamos a escuchar lo que está opinando la gente. Vamos a ver. Señor Mita, lo estamos llamando y dicen que sale apagado su teléfono. Qué lástima. A ver. Voy a volver, Miguel, a ver. Insistí. Bueno. Don Álvaro, a esta altura tenemos algunos, voy a seguir leyéndolos porque son 2 teléfonos y también tengo otro más aquí. Voy a seguir leyéndolos para que usted más o menos se haga una idea de las opiniones que se están dando, y si logro, por ejemplo, a don Carlos Mita que pueda salir su opinión al aire, pues lo llamo por teléfono. ¿Qué piensa, don Álvaro? Mire, esto es un tema divisivo. Por supuesto que vemos unos que no compartimos en absoluto la tesis, por ejemplo, de don Rafael Ángel Rodríguez. Estas tesis han sido las que han defendido a los criminales. Estas tesis son las que nos tienen al borde de un estado fallido, un sistema que no ha servido, un sistema colapsado, carcelario, que no sirve, que la gente está ahí sin trabajar, sin producir nada, solo produciendo crimen cibernético. Por supuesto que no comparto en nada lo que él dice. Yo comparto las tesis de la víctima. A mí no me interesa lo que opinen mucho los que han defendido a los criminales todo este tiempo. Por eso estamos con los asesinatos como los que nos ha conmovido, como del joven que prácticamente el país entero colapsó por eso. Y se van a continuar dando porque mientras no contengamos el crimen, y el crimen se contiene metiendo a la cárcel a los criminales que asesinan, como en este caso que vi el video y me pareció algo extraordinariamente cruel de esos criminales, esos zampones asesinos,
que evidentemente han sido detenidos. Estoy seguro, nadie es un criminal así como los que uno ve en el video, sino han sido detenidos en múltiples ocasiones y no están en la cárcel. Completamente en desacuerdo con el licenciado Rodríguez. En absoluto, los criminales tienen que estar en la cárcel. No se van a restaurar esos criminales. Eso es una de las mentiras. Eso es una estafa que todos estos señores que defienden a los criminales y a las políticas criminales nos han venido vendiendo y nos tienen en el colapso en el que estamos. Esto no es populismo, es aplicación de la ley que estos señores, como el señor Rodríguez, no permiten. Siempre están defendiendo al criminal. Esta es la política que hay que cambiar. Exactamente este es el paradigma que hay que criminal. Poner primero a la víctima, segundo a la víctima y tercero a la víctima, y nunca al criminal. Esto es lo que estos señores no han entendido y nos han causado una sociedad que de ser un paraíso pacífico hace escasamente 35, 40 años, que usted, doña Amelia, lo conoció y yo también, ya yo era abogado en ese tiempo, así es que lo conocí en paz y tranquilo, país sin ejército, nos tienen con el ejército de criminales más grande de la historia de Costa Rica, atacando todos los días, 24 horas del día, a la población indefensa. Nos tienen cobrando peaje a la población más pobre en Alajuelita, a las mamás más pobres que llevan a sus chiquitos a la escuela, cobrándole unos maleantes, esos mismos maleantes que este sistema libera una y otra vez en esa puerta giratoria. Un sistema que no sirve absolutamente para nada, costosísimo, inútil, lleno de funcionarios ganando cifras extraordinarias, pensiones extraordinarias, para causar una sociedad extraordinariamente violenta, llena de narcotráfico. Claro que hay que reprimir. Por supuesto no concuerdo en nada con el licenciado Rodríguez, absolutamente en nada con él. Claro que los criminales violentos como los que asesinaron al muchacho tienen que ser reprimidos. ¿O qué? ¿Los vamos a felicitar, les vamos a dar un premio y les vamos a dar un puñal más grande para que sigan asesinando muchachos inocentes y con futuro prometedor? Por supuesto no estoy de acuerdo. Claro que hay que reprimirlos y reprimirlos fuerte. La policía los debe capturar, los debe presentar correctamente. No pueden amenazar, no deben tener ninguna capacidad para amenazar, porque este cuentito que él contó es un cuento populista, falso. Es que no se ha dado cuenta del seguro, no ha ido a Limón, no ha estado en ninguna situación en el Pacífico Sur donde amenazan a los testigos. Supongo que no conoce nada de eso, supongo que no entiende absolutamente nada de eso, o entiende mucho. No lo entiendo bien lo que está expresando. Por supuesto que amenazan y matan testigos. El crimen organizado. Claro que no estoy en nada de acuerdo con él, en absoluto. Yo sí estoy de acuerdo en que los criminales deben estar en la cárcel. Si esos zampones, si ese zampón de 92 veces, la última vez hubiera estado en la cárcel, estaría vivo el señor que mató de 23 años. Eso es lo único que yo sé. Todo lo demás están hablando puras mentiras y puros engaños para seguir defendiendo a los delincuentes. Por supuesto que tenemos que cambiar absolutamente, y eso no es populismo, eso es defender a la población. Yo no estoy, además le quiero aclarar, yo no estoy en ningún partido político ni ningún puesto, soy un ciudadano común y corriente, no necesito hacer populismo, lo que necesito es reclamar la inutilidad, lo inservible que es el sistema actual para defender a las mujeres, por ejemplo, que han sido víctimas de una violencia absoluta. Yo eso no lo acepto. Si usted lo acepta, yo no. Hay una diferencia entre usted y yo no acepto la violencia. Tenemos un sistema que ha desbordado el sistema de garantías a los delincuentes y ha dejado indefensa a la población. Y usted pone denuncias y eso no sirve para nada. Don Rafael Rodríguez, ¿usted está ahí conectado? Sí, señora, doña Amelia, le iba a pedir que me... Adelante. Sí, doña Amelia, mire, primero aclarar, yo no es que no estoy de acuerdo con que cuando se comete un hecho delictivo, este hecho delictivo sea investigado de manera correcta, se imponga la sanción que corresponda y se cumpla y se ejecute esa sanción como corresponda. Lo que no estoy de acuerdo es que se trate de hacer ver y de tratar criminales a las autoridades judiciales por el hecho de que se dice de que no se aplica la ley como corresponde. Es que a veces no se puede aplicar porque no existen los mecanismos legales que nuestra Constitución y nuestros procedimientos establecen para ello. Vea, si hay un desconocimiento total de lo que es la justicia restaurativa, que no se sabe que la justicia restaurativa lo que hace es promover la restauración personal, el daño causado a la víctima y a la comunidad. O sea, aquí lo que se pretende es tratar de prevenir. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Don Álvaro nos viene a decir de que el Poder Judicial no ha podido poner en marcha
los mecanismos para poner la ley de crimen organizado en ejecución. Bueno, ¿por qué se da eso, doña Amelia? Porque se crean leyes sin contenido económico para poder ejecutarlas. Ese es el colapso que tenemos a nivel judicial, no solamente en el área penal, sino en todas las áreas. Es crear efectivamente leyes que se puedan ejecutar, pero no crear leyes porque se crean para venir a hacerle ver a la comunidad de que hay una ley y que el responsable de la no ejecución de esa ley es quien tiene que ejecutarlas cuando no tiene los presupuestos ni los mecanismos que le dé el Poder Judicial, que le dé el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo para ello. Entonces, aquí de lo que estamos hablando, doña Amelia, es de la posibilidad de que si se crea una ley, que efectivamente esa ley se pueda ejecutar y se pueda poner en marcha como corresponde. Si se tiene a una persona privada de libertad porque cometió un ilícito penal, pues que se castigue, que se esté en prisión y que se cumpla con esa ejecución como corresponde. Pero nosotros nada hacemos llenando cárceles de personas criminales sin tener el fin que la norma prevé, que es precisamente la rehabilitación para que esta persona, estando en cárcel, ojalá pueda salir a la sociedad resocializado. Pero lo que estamos creando en las cárceles son escuelas de criminales, o sea, y es que eso no es lo que se tiene que hacer para efectivamente tratar de prevenir. Por eso es que nosotros decimos, nada hacemos con reprimir si no prevenimos. Podemos reprimir, pero cuando la gente cumple las sentencias, salen igualmente más criminales de lo que están o de lo que han sido para procurar más daño a la sociedad. Entonces tiene que haber una política criminal integral. Estamos de acuerdo en que se reprima, pero estamos de acuerdo en que si se previene, vamos a tener menos conflicto, menos problemas a nivel de sociedad. Don Álvaro dijo algo muy claro, tenemos una situación de valores a nivel de sociedad. Bueno, ¿cómo es que se han generado esa pérdida de valores a nivel de la sociedad cuando la misma ministra de Educación ayer decía en los medios que es que ahora cualquier situación que se le haga a un niño, si se levanta la voz, ya es una agresión? Bueno, antes a nosotros nos daban fajazos, a nosotros nos daban chancletazos, a nosotros nuestros padres nos hacían comprender lo que pasaba, y esta sociedad en la que nosotros estuvimos con una represión a nivel de hogar fue lo que permitió que nosotros previniéramos precisamente el ser ciudadanos de bien, no por el hecho de que nosotros nos dediquemos al área penal y atendamos procesos con personas que son acusadas de un hecho delictivo, seamos criminales. Es que también atendemos víctimas y atendemos personas que son objeto de esto y que tratamos de darle un proceso adecuado con las pruebas y con los medios suficientes para poder hacer que se cumpla efectivamente la justicia. Pero tenemos que comprender de que esa política criminal tiene que ir de la mano con la prevención, y la justicia restaurativa es lo que hoy día nos está permitiendo hacer ese enlace privado de libertad, víctima y comunidad. Vamos a ver qué piensa la gente, don Rafa y don Álvaro. Don Álvaro Alpizar, nos está dando una opinión que recoge muchas opiniones que hemos recibido. El ciudadano ya perdió la fe en la justicia y entiende que denunciar es convertirse en doble víctima cuando el maleante queda libre para amenazar a quienes lo denuncien. Dice doña Liliana, aquí no hay programas de rehabilitación, tampoco de prevención. Es una falla que tiene el sistema y la gente insiste. Muchas personas no van a la OIJ a poner la denuncia porque aparte del calvario, sus datos quedan disponibles para los maleantes. Y aquí tengo más, pero dejémonos a esta altura para que don Álvaro pueda ir dando sus opiniones sobre las opiniones que él recibe. Don Álvaro Ramos, adelante. Sí, muchas gracias. No, efectivamente hay cosas que hacer independientes de la política criminal, que por supuesto en mi criterio es la más importante. Lo primero sería buscar una unificación de las fuerzas policiales que puedan ser unificadas organizacionalmente y estructuralmente para sacar mayor provecho. Por ejemplo, empiezo con una de ellas, el tránsito debería estar unificado operacionalmente con la fuerza pública para que sirva como medida precautoria, como medida preventiva, sobre todo en las carreteras, donde tenemos menos presencia de fuerza pública y hay más presencia, bueno, por lo menos proporcional al número de tránsito. Ese tipo de medidas, organizar y, por ejemplo, tener una inteligencia policial. Vi un camino que planteó el señor ministro
hace un día, que me pareció lo correcto. El ministro es experto en inteligencia policial, inteligencia estratégica y por supuesto en crimen organizado, y podrá, escogiendo bien subalternos y asignando recursos, que son muy difíciles ahora, muy complicado la asignación de recursos, tanto humano como económico, a una unidad que permita penetrar, prevenir y predecir con los sistemas modernos de algoritmos, etcétera, para predecir los puntos calientes de crimen y entonces utilizar el recurso policial lo mejor posible en prevención y presencia policial. Efectivamente, lo que se prevenga, el crimen que no se comete por prevención es el crimen que nos genera la mayor, digamos, positividad en la sociedad. Luego viene la destrucción de estructuras pequeñas y medianas que han estado asolando, estructuras ya fuertes, con gran contenido económico, que dominan el micro el tráfico y en algunos casos el tráfico de marihuana en una escala bastante importante en comunidades como el sur de San José, como Guapiles, como Chacarita, por ejemplo, para poner ejemplos, como Pavas. Entonces, destruir esas estructuras y empezando por capturar la riqueza que se genera en esas estructuras de todas las formas que haya, el lavado de dinero, los capitales emergentes, es esencial para atacar la yugular del sistema organizado criminal. Eso es esencial. Tenemos que tener medios técnicos y en eso unificar, por ejemplo, en algún momento, por suerte el ministro tiene experiencia en este campo, la DIS y el ICD y algunos otros recursos de inteligencia que tiene el Ministerio de Hacienda, etcétera, a través de las cuestiones que manejan ellos en policía fiscal, etcétera, unificar eso para capturar la riqueza que se genera por el crimen organizado y algunas de estas otras estructuras medias y relativamente pequeñas, pero poderosas, es esencial para proteger a las comunidades y que no caigan en esa dictadura de los criminales que imponen su voluntad en pequeñas comunidades. Eso es esencial. Atacar fenómenos directos como el gota a gota, que subyuga a la población más vulnerable económicamente, que es un lavado de dinero, pero a la vez es una extorsión masiva hacia las poblaciones más que tienen más debilidad económica en el momento más débil de sus vidas. Ese ataque debe hacerse en forma metódica y definitivamente con estrategia de inteligencia, etcétera, y que reaccionen las autoridades judiciales. Voy a ponerle, esta es mi gran preocupación, que lo hagan bien las autoridades policiales, inteligencia, y no se reaccione. Voy a ponerle un ejemplo, doña, una preocupación que tengo en este particular campo. Hemos sufrido un ataque devastador por parte de cibercriminales, un elemento extranjero, obviamente, Conti y Hive, que han atacado en primer lugar a 27 instituciones del Estado, en el primer ataque en abril y luego vino un ataque en mayo a la Caja Costarricense del Seguro Social. Estos criminales despiadados no les importó dejar a señoras enfermas sin operaciones, a niños neonatos que necesitaban servicios especiales, no les importó. Es decir, son absolutamente descarnados. La mayoría de ellos se encuentran en Rusia y en otras regiones, son muchachos jóvenes, etcétera. Hay sospechas, por lo menos, de que podrían haber aquí uno que otro cómplice. Hay sospechas, por lo menos, internacionales y nacionales. No tengo por claro que se haya llegado a alguna conclusión. Ojalá se llegue a alguna conclusión, se encuentre algún cómplice local que haga lo que se llama backdoors, que abra las puertas para que entren por ahí en los sistemas. Tanto puede ser institucionales como puede ser privados los que actuaron. Bueno, yo apuesto una cosa, como va a corresponder a un muchachito de 26, 27 años, esa es la edad de esos criminales, por ahí andan más o menos. Sus jefes son un poco más, los jefes de las estructuras criminales son un poquito mayores, pero la mayoría andan en ese rango de edad, los cibercriminales. Lo capturan aquí, en algún lugar ahí de San Pedro, Curridabat, Escazú, da lo mismo, a donde, en un apartamentito, con su computadora, colaborando con los criminales extranjeros. Yo le apuesto a usted, doña Amelia, que ese criminal que ha hecho un daño extraordinario a la sociedad costarricense, un daño extraordinario a las finanzas públicas y a través de Hacienda y otras instituciones, y ni se diga el daño a la salud general de la población, la verdadera salud general de la población, el verdadero bien común más importante, el que es la salud. Lo capturan a ese criminal de 26 años con una computadorcita ayudando a esa estructura criminal, al día siguiente lo sueltan. Al día siguiente lo sueltan. Le hago la apuesta aquí a usted, doña Amelia, porque no es un criminal peligroso, porque es un muchachito
que está solito ahí, que no demostró ninguna resistencia al arresto. Al día siguiente, doña Amelia, la puerta giratoria lo pone afuera, a una persona que ha causado un daño extraordinario a la sociedad. No hay esta conciencia, no hay una conciencia en los funcionarios judiciales, no existe la conciencia en el funcionario judicial del daño que se está causando a la sociedad costarricense con esta violencia todos los días, del daño increíble que le hemos hecho a las mujeres, la violencia desalmada contra las mujeres jóvenes, una y otra vez. Criminales que debieron haber estado en la cárcel asesinan a sus parejas, una y otra vez estas muchachas presentan los recursos para protección de ellas y de sus hijos y de sus familiares. Los criminales los violan como si nada, no les importa, no les pasa absolutamente nada violando esas reglas, no les pasa absolutamente nada. Yo le hago la pregunta a usted, doña Amelia, que tiene experiencia, usted todos los días ha visto, solo para que veamos situaciones reales. Todos los días oímos un familiar, un amigo, un socio, un compañero de trabajo o el hermano de un compañero de trabajo que lo estafan desde la reforma y desde otros lugares. Todos los días oímos esto. Dígame cuántos casos conoce usted. Usted es una periodista avesada y que recibe información casi ilimitada de toda la población. ¿Cuántos criminales o cuántas estructuras criminales conoce usted procesadas por este crimen que se realiza todos los días, que desvalijan todos los días a señoras de sus ahorros? Dígame cuántos. No se ha hecho nada en ese respecto. Es algo impresionante. Y todos los días las personas sufren, personas pensionadas, eso. Esto nos da una idea de la indefensión en que estamos, de los pocos recursos que realmente hay para contener. Vea que no estoy ni hablando todavía de reprimir. Ojalá pasáramos a la etapa de represión del crimen organizado y de eso. Ojalá pudiéramos pasar a esa etapa. Me encantaría que pudiéramos pasar a esa etapa. No, de contener. Mi primera estrategia sería contener a los criminales, que no aumente esto más. Ya le pongo el ejemplo, cibercrimen. Por eso es que Costa Rica se convirtió, si no hemos ni siquiera procesado absolutamente a nadie, y nadie está en la cárcel por eso, y deben haber cómplices en los bancos. Estoy perfectamente seguro que información de la gente se filtra de los bancos y de otras actividades de tipo crediticio, y de los perfiles de la gente los tienen los criminales. Dígame a cuántos han detenido, dígame cuántos están en la cárcel por ese crimen masivo. Es un crimen masivo en todo el país. Esto nos da una idea de que el sistema no está funcionando. Simplemente no estoy pidiendo que los pudran 25 años en la cárcel, estoy pidiendo que los procesen, les quiten los medios, se capturen las cuentas, que sí se puede hacer por parte de orden judicial, cerrar las cuentas, ordenar a los bancos que esta persona no tenga como una medida cautelar. Nada de eso se hace. Es impresionante la inutilidad del sistema completamente, la indefensión en que está la población entera en manos de los criminales. Esto es lo que me preocupa, por lo menos que podamos contener a los criminales. Esa es la política que quisiera cambiar, que no caigamos ya en la situación del Triángulo Norte y perdamos la democracia y perdamos todo por unos criminales que francamente solo daño le hacen a la sociedad, no generan nada positivo en la sociedad. No entiendo cuál es la finalidad de mantener, porque en Costa Rica cuesta un mundo detener un criminal, cuesta un mundo que lo presenten bien a los tribunales, cuesta un mundo realmente. Una vez que está presentado, cuesta un mundo que vaya a juicio, y una vez que va a juicio cuesta un mundo que lo condenen, y una vez que está condenado, todo el sistema conspira para que salga libre con esa mentirota, esa estafa de las tobilleras electrónicas, una de las perfectas falsedades más grandes que hay en el país. Eso no sirve para nada, es una estafa a la población. Eso es mentiras, nadie está controlando nada de eso. Eso no sirve absolutamente para nada, son puros engaños. Cada generación, cada idea de estas brillantísimas, son un desastre de ideas que se genera para darle algún favorecimiento a los criminales, lo que genera es una mentira, son puras mentiras. Ahí están muertos de risa los criminales, siguen vendiendo marihuana, siguen haciendo lo mismo. Así es que hay que ponerse serio, es un tema serio. Los femicidios no son una broma. Ese muchacho de 19 años tenía que estar vivo. Es una barbaridad que tengamos que lamentar la muerte de esa persona. Y hoy hay que poner claro esto: las víctimas no son los culpables. El que el muchacho anduviera divirtiéndose, él no es el culpable. Ni las mujeres son los culpables de la violencia que se ejerció sobre ese muchacho o sobre las mujeres. Los únicos culpables son los criminales consuetudinarios, sanguinarios, como estos del sábado,
absolutamente son los únicos responsables de la situación del país, no es la población en general. Eso yo no lo acepto. Luz, y no tengo forma tampoco de comunicarme porque todo está conectado a lo mismo. No hay luz, nos llevó la trampa. Pero sí, Miguel, llamate a Fuerza y Luz, o sea, ahí alguien tiene que decirnos qué es lo que está pasando. Ya tenemos más de 30 minutos de estar sin luz en esta zona, aunque por teléfono seguimos trabajando, pero sí me parece, no ha pasado nada extraordinario por aquí, que pudiéramos movernos un poquito en ese sentido. ¿Qué está pasando? Y si se va a reponer o no se va a reponer la luz. Yo todavía tengo el teléfono con batería y podemos seguir hablando con don Álvaro y recogiendo un poquito de las inquietudes. Don Álvaro, ¿qué dice que usted, porque yo he tratado de hablar con el ministro de Seguridad y se me ha hecho muy difícil, qué dice que usted ya nos ha adelantado, digamos, fortalezas que tiene el ministro como para propiciar esto que habla usted, que me parece a mí muy importante, que cómo es posible que no se puedan unir, que no haya tecnología para que se puedan unir todas las policías, que pueda haber una respuesta rápida. Fíjese usted que, entre otras cosas, aquí la gente me habla de que qué pasa con la plata del ICD, que le recoge a los narcotraficantes. Otra gente me dice qué pasa con las pensiones de lujo y las cosas que uno no soporta que están pasando y que siguen pasando y no se está volcando eso a seguridad de una forma coordinada y eficiente. Es que es eso, don Álvaro, que ahora cada quien quiere echarle harina a su saco, esto no camina. Una idea práctica, y me parece a mí, es esa, de poder coordinar algo que tenga sentido y de poner la plata donde hay plata. Yo sé que en el ICD hay, y ¿qué le voy a decir? Bueno, las pensiones de lujo también, eso cuesta más, pero este tipo de cosas, que según entiendo de lo que usted nos dice, el ministro está en absoluta capacidad de entender y de implementar, y además es el rector de la seguridad pública en este país, eso no está tan largo y no es tan difícil, ¿o sí? Mira, doña Amelia, usted ha tocado dos temas esenciales. Uno, el uso de la tecnología. Tenemos definitivamente, como no podemos incrementar, porque incluso no se puede instruir, entrenar rápidamente cuerpos policiales, los básicos policiales requieren un tiempo, los cursos básicos policiales para implementar, y deberíamos tener cursos para suboficiales, y deberíamos tener cursos para el oficial regular y cursos para los oficiales superiores. Eso es muy difícil de hacerlo, aunque tenemos una academia de policía de primer nivel, probablemente la mejor físicamente, sin duda, de América Central y el Caribe, probablemente está entre las mejores de América Latina, que podríamos explotar para crear una doctrina común entre todas las policías, incluyendo por supuesto a las policías judiciales y las de carcelarias, etcétera, para ir entendiendo una doctrina común entre todas las policías y crear una misión y una visión de lo que hay que hacer en el país. Existe, aunque no lo crea la gente, tenemos la mejor academia, una academia de primer nivel en Guapiles que permitiría hacer todo esto que estamos planteando. Como no podemos hacerlo rápidamente, eso requiere tiempo y mucha capacidad y mucha ayuda exterior para tener entrenamiento moderno, sí podríamos incrementar sustancialmente los niveles tecnológicos con el uso de drones para el control, por ejemplo, del centro de San José, para en horas de la noche, etcétera. Hay la patrullaje a través de drones sencillos, no son los drones súper sofisticados de los militares, sino los drones de carácter policial. Podemos incrementar enormemente la capacidad y también a nivel de las fronteras. Ahí se requiere un poquito más de capacidad tecnológica y el ataque al narcotráfico, sobre todo al gran narcotráfico marítimo, que es el que nos concierne más a todos. Eso, incrementar eso es necesario y es posible. Tenemos los países amigos que estoy seguro, si lo planteamos bien y lo hacemos con seriedad, nos ayudan, entre ellos, por supuesto, los Estados Unidos y por supuesto Israel y países como Colombia, etcétera, que han estado involucrados en esto por mucho tiempo. Debemos entonces centralizar tecnológicamente, si no se ha podido hacer desde el punto de vista organizacional, tecnológicamente a través de un C3 Plus o un C4. Esto es un centro como el que se ve en las películas, textualmente lleno de pantallas y de muchachos jóvenes dirigidos por oficiales atrás, que van
tomando el pulso de lo que está sucediendo en todos los centros de ciudades, en las carreteras, en los puntos álgidos, digamos, de tránsito, donde hay problemas de tránsito, y los activos estratégicos del país, como los puertos, como las centrales productoras de energía eléctrica, como las centrales o nodos donde se controla la internet, etcétera, y los aeropuertos, por supuesto. Esto se puede controlar desde un gran centro con un software sofisticado. Un C3 Plus, un C4, se me ha estado hablando de que existe la posibilidad de un C4, sería bastante avanzado. El más avanzado es un C5 que permite integrar todo, prácticamente todo. Pero en este C4 podríamos integrar a los policías, a todos con sus celulares, una integración absoluta para poner el recurso policial donde más se necesite, ya sea para prevenir o ya sea para la interdicción de un crimen que tengamos. Esto me parece que podría avanzar. Tendríamos una gran ventaja. Lo otro es lo económico, usted lo ha tocado, tenemos que devolverle al Ministerio de Seguridad Pública algo que se le quitó, que son los impuestos a las sociedades anónimas, que usted y yo y todos los que tenemos sociedades anónimas pagamos para seguridad ciudadana, se paga para eso, no lo pagamos para ningún otro fin. Eso hay que devolvérselo realmente al Ministerio de Seguridad Pública para que pueda reequipar, pueda mantener sus equipos, su parque móvil, etcétera. Pero usted tocó un punto sensible, y alguien lo tocó ahí también, con el que yo concuerdo y lo expresé en la Asamblea Legislativa recientemente. Existen millones de dólares capturados al narcotráfico, tanto en efectivo como en bienes de todo tipo. Es impresionante, hay desde cocinas hasta cuadros de arte, desde joyas hasta furgones, casas, por supuesto, fincas, etcétera. De todo hay. Efectivamente, aquí sí hay que cambiar la ley y cambiar la mentalidad también en la forma en que se aplica la ley. Deberíamos tener el principio, por ejemplo, para financiar, y en eso estaría yo absolutamente de acuerdo, el primer tribunal, por lo menos, de crimen organizado, bien protegido, con carros blindados, etcétera, todo lo que se necesite para proteger a los funcionarios judiciales que vayan a hacer esa labor de crimen organizado, coger el dinero del narcotráfico, quitárselo ese dinero que está ahí y financiar esta situación que es de primer nivel para el país, que es de primera importancia para el país, que institucionalmente podamos, digamos, responder a una situación de crimen organizado extraordinaria. Usted llega y hace esto y le cae todo el mundo encima. La plata del narcotráfico, que vengan los narcotraficantes a reclamar después si nos equivocamos, y alguien se va a equivocar alguna vez, que lo raro aquí es que se equivocan los criminales todos los días con nosotros. Todos los días atacan, todos los días una equivocación y no pasa nada al final. Todo el mundo está muy satisfecho con eso, pareciera. Que a nadie le molesta eso, a mí sí me molesta un montón. No, equivoquémonos alguna vez con los criminales, equivoquémonos y quitémosle la plata que tienen ahí guardada y se la ponemos al Poder Judicial para que pueda montar el tribunal ese. Arránquele la plata y que vengan a reclamar los narcos. Yo me quedo con eso, puedo vivir perfectamente tranquilo como un demócrata que soy, como un viejo abogado que soy, que le quitemos la plata a los narcos de la mano así, de verdad, y que ellos ganen los juicios después. Tanta consideración con el crimen organizado, tanta consideración con los que les agarramos lanchas del narcotráfico, llenas de cocaína, que están ensuciando, inundando Centroamérica y matando. Las muertes son culpa responsable de estos criminales. Por supuesto, una ley dramática, fuerte, directa, que le quite la plata a los narcos y se asigne a las personas que están luchando. Empecemos por el Poder Judicial, por los tribunales de crimen organizado, y también para respaldar a las autoridades policiales, y que vengan los narcos a reclamar la plata. ¿Qué está haciendo ahí sentada en un banco? Que vengan cuando ganen los casos, y vengan y la reclamen, y veremos cómo se la devolvemos. Que tengan algún problema, dejémosles algún problema a los narcos alguna vez, criémosles un problema psicológico, por favor, y económico. ¿Qué es tanta consideración con los narcos que están destruyendo el país y la democracia? Se acabó. Es una cuestión de ponerse de pie y decir: se acabó, doña Amelia. Esto se tiene que acabar. Este sistema de protección al narcotráfico se tiene que acabar. Esa plata del narco, usted lo planteó, y alguien más lo planteó, pero yo lo planteé en el Poder Legislativo, en la comisión. Hay que tomarla toda y usarla contra ellos. Esto lo aprendí de la DEA yo hace muchos años, que ellos lograban tener un presupuesto el doble del que necesitaban a través de lo que decomisaban. Los narcos eran los que estaban financiando a la DEA en su lucha contra ellos mismos. Esta es la esencia de la lucha, de la estrategia. Esto es una estrategia, lo otro es una rendición. El que usted no pueda tocar la plata de los narcos para usarla contra ellos mismos es rendirse ante ellos. Es un truco legal, simplemente. Yo soy abogado, yo entiendo cuando es un truco legal, cuando no es un truco legal.
quitémosle la plata al narcotráfico y financiemos la lucha contra ellos mismos. Exactamente eso es lo que hay que hacer, doña Amelia. Y la lucha cibernética, nos van a seguir atacando en términos. Aquí me dicen, vamos a ver si me escuchan, porque como les dije, estoy sin luz. Miguel, volvete a llamar al señor Mita, por favor, a ver si lo podemos contactar por teléfono. Gracias. Aquí nos dicen, las leyes ya existen, lo que hace falta es las ganas del Poder Judicial. Las leyes nos sobran. Y es que este tema, y lo digo porque estamos casi que en una discusión cuando el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que dice que no se va a reelegir, dice que como que hay una campaña contra el Poder Judicial o como que hay intereses, yo no sé de quién. Y lo que yo digo es que el Poder Judicial es el primero que tiene que ser no solamente humilde para buscar y ver y mover lo que tiene que mover, sino que tiene que ser creativo, activo, eficaz, eficiente, moverse, o sea, pellizcarse, para decirlo en español. Pero no se debe enojar, ni debe pretender de decir que hay intereses ocultos. Intereses ocultos hay desde hace rato cuando hay cosas que pasan, que favorecen al narcotráfico en este país y que no pasa nada en este país. Pues, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de este tema. Don Rafael Rodríguez quiere un cierre, ya se lo voy a dar, pero de lo que estamos hablando es de que no se trata de que se enojen del Poder Judicial, se trata de que vean a ver cómo se mueven y qué hacen. Si ustedes consideran que no hay que hacer nada, estamos fregados, porque hay que hacer mucho y en el Poder Judicial y en todos lados. En el Poder Legislativo yo sí digo, por favor, no más leyes si no va a ser algo que tenga sentido o no. Pero vamos a ver qué dice, porque si no, no vamos a caminar nunca y no vamos a salir de lo mismo. Con la plata del narcotráfico no entiendo por qué no la estamos usando para hacer cosas bien hechas, sistemas bien buenos para combatir el narco y la criminalidad, por supuesto. Pero en fin, ¿qué dice don Rafael Rodríguez? Sí, muchas gracias, doña Amelia. Mire, yo soy parte de la Comisión Penal del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y soy parte de la Comisión Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas. Y parte de la preocupación del Colegio de Abogados y de la Comisión es precisamente la mala praxis legal judicial que se ha estado dando en los últimos años. Sabemos que hay un problema y estamos generando una serie de eventos a través de abogados, Poder Judicial y diferentes instituciones para tratar de buscar una solución y evitar no solamente esta mala praxis judicial que hay, sino ver qué está pasando con la mora judicial en todos los procesos y especialmente en los procesos penales en donde sabemos que las víctimas quieren que se solucionen sus conflictos y que no se hacen. Y tenemos procesos, porque es el día a día de nuestro trabajo, en donde duramos 10, 12 años resolviendo una situación que se pudo haber resuelto de manera más temprana. Pero eso es parte de lo que hay. Quería terminar indicando de que al final de cuentas, don Álvaro, es claro en que lo que necesitamos es una política criminal más adecuada y una política criminal en donde tengamos también el efecto de la prevención. Don Álvaro nos dijo de que se requiere una adecuada administración de los recursos para investigar, poder prevenir y reprimir. Eso es claro, eso es una política criminal que permita efectivamente evitar que la delincuencia tome a la ciudadanía y la ciudadanía se vea afectada por la delincuencia. Don Álvaro dice de que necesitamos una capacidad de actuación policial centralizada y coordinada. Es que eso es parte de lo que es un programa de una política criminal que está encaminada a prevenir y a reprimir también. O sea, es cierto. Tenemos una serie de instituciones a nivel del Ministerio de Seguridad Pública que están descoordinadas, que unos hacen una cosa, que unos hacen otra. Ahí veíamos al ministro de Seguridad hablando en este caso de que se necesitaba coordinar con la Policía Municipal para tener un control más adecuado de nuestras calles en horarios. Bueno, aquí, perdón, doña Amelia, yo creo que con estos estudios que don Álvaro dicen que se tienen que hacer de investigación, se puede saber que los horarios en donde se genera más criminalidad
ciertamente son o en las madrugadas o en las noches, y no tenemos policía en la madrugada y en la noche. Entonces los recursos y los horarios de atención no se están utilizando adecuadamente. Tenemos a toda la policía en el día, cuando toda la ciudadanía anda, cuando la gente no hace hechos delictivos, porque están los ciudadanos, y precisamente en las horas en que se generan más hechos delictivos es cuando menos capacidad de controlar esto lo tenemos. Lo que dice don Álvaro, las cámaras, los drones, todo esto es parte de esa política criminal de prevención para poder reprimir. Y la otra situación que don Álvaro también nos da la razón es realizar una adecuada investigación para poder tener procesos judiciales efectivos. Es que nada hacemos nosotros deteniendo a una persona si no se detienen con las pruebas para poderlas presentar de manera adecuada ante las autoridades judiciales. Nada hacemos con que la policía detenga a la persona que cometió un hecho delictivo si la víctima no coopera también con ir a presentar esa denuncia. Estamos claros, las víctimas dicen que si se presenta la denuncia hay una revictimización. Bueno, pero es que si seguimos con ese criterio, vamos a tener a los delincuentes de esta manera. Hacen lo que les da la gana, las víctimas no presentan las quejas y se dan. Mire, yo particularmente hoy día estoy redactando una querella y una acción civil contra una persona que asaltó a un hijo mío. Y que inclusive mi hijo me dice, mire papá, es que si nosotros hacemos esto nos siguen molestando. Mire, si no lo hago, lo que estoy haciendo es que esta persona crea de que lo que hizo no tiene la posibilidad de ser reprimido, y es que lo estamos haciendo precisamente por eso, y estamos tratando de convencer a la gente de que presente las acciones, que presente las querellas y que se mantenga en juicio para que la persona que comete un hecho delictivo sepa que tiene que pagar por ello y que de alguna manera pues comprenda que el daño que causó es un daño que tiene que pagar. Entonces, doña Amelia, esto es un tema que efectivamente agradecemos a usted que le dé vista para que nos escuchen los ciudadanos y para que nos escuchen las autoridades que están llamadas a cumplir con su cometido. Tener una ciudad, tener un país en donde nosotros podamos libremente disfrutar como disfrutábamos antes, tener un país en donde creamos nuevamente en que la justicia, en que el Poder Judicial puede trabajar de manera efectiva, creer en un poder legislativo que crea leyes con contenido económico para poder ser ejecutadas de manera adecuada, y creer en poder tener estos mecanismos de los dineros que se le quita al narcotráfico, de los dineros que se le quita al crimen organizado,